Hola gente bella, bienvenidos. Soy Georgina y esto es Lidera tu mente. Seguimos reprogramando la mente mediante el estudio de un curso de milagros y hoy nos toca la lección 193 que dice: todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Yo creo que en la traducción del inglés original no solamente se podría decir qué cosas está haciendo referencia a las cosas materiales, sino que más que nada se hace referencia a las situaciones que uno vive día a día. Yo lo traduciría como: todas las cosas que vivo día a día son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Todas las situaciones que experimentamos son lecciones que Dios quiere que aprendamos. Y es algo lógico, pero muchas veces nos olvidamos de eso y no entendemos. Nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de cuestionarnos: ¿para qué me pasa esto a mí? Y en ese para qué es para que aprendamos. Es ¿para qué me pasa? Si en vez de preguntarnos por las cosas que nos pasan, ¿por qué me pasa esto a mí? Y terminamos en un papel de víctimas. Si en vez de preguntarnos por qué, nos preguntáramos ¿para qué? Ese rol de víctima pasa a ser un rol de persona activa. Porque una persona que se dice ¿por qué a mí? ¿Por qué? Se está poniendo en un rol pasivo de víctima. Y nadie va a bajar de ningún lado para decirte por qué te pasó a vos. Pero si uno, en vez de preguntarse por qué, se pregunta ¿para qué me pasa esto a mí? Ese para qué te pone en una función activa. Porque para saber para qué te sucede algo, te tenés que poner a buscar respuestas. Y ahí estás en un rol activo, haciendo algo por tu vida. Y es más, acá en el curso de milagros ya te da la respuesta. Te dice: todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Entonces, ¿para qué me pasa lo que me pasa? Para que yo aprenda. Nada más. Para que yo aprenda. Entonces, dice 1. El aprendizaje es algo que le es ajeno a Dios. Su voluntad, no obstante, se extiende hasta lo que Él no entiende, en el sentido de que Él dispone que la felicidad que su Hijo heredó de Él permanezca incólume, sea perpetua y por siempre en aumento, que se expanda eternamente en la dicha de la creación plena, que sea eternamente receptiva y absolutamente ilimitada en Él. Esa es su voluntad. Por lo tanto, su voluntad provee los medios para garantizar que se cumpla. Fíjense, acá lo que dice es que la voluntad de Dios es que el Hijo sea feliz. Dice: Él dispone que la felicidad que su Hijo heredó de Él permanezca incólume, sea perpetua. O sea, Él dispuso felicidad para nosotros. Y dice: si es su voluntad, provee los medios para garantizar que esto se cumpla. Habría que ver, si no se cumple y nosotros no somos felices, ¿por qué será? ¿Será porque nosotros ponemos trabas para que eso se cumpla? 2. Dios no ve contradicciones. Sin embargo, su Hijo cree verlas.
Por eso tiene necesidad de alguien que pueda corregir su defectuosa manera de ver y ofrecerle una visión que lo conduzca de nuevo al lugar donde la percepción cesa. Dios no percibe en absoluto. Él es, no obstante, quien provee los medios para que la percepción se vuelva lo suficientemente hermosa y verdadera como para que la luz del cielo pueda resplandecer sobre ella. Él es quien responde a las contradicciones de su Hijo y quien mantiene su inocencia a salvo para siempre. ¿Sí? Dice que Dios no ve contradicciones, pero su Hijo cree verlas. Y por eso tiene la necesidad de alguien que venga a corregir su defectuosa manera de ver y ofrecerle una nueva visión. Pero que Dios no percibe en absoluto. Sin embargo, Dios provee los medios para que la percepción se vuelva hermosa y verdadera. 3. O sea, estamos hablando de que Dios no percibe contradicciones, Dios no percibe en absoluto maldad. Dios quiere que seamos felices. Dios creó eso para nosotros. Si nosotros en nuestra realidad vemos otra cosa, en realidad no es precisamente algo que Él quiera. ¿Sí? Y en el fondo, si pasa algo que no nos gusta, será para que aprendamos. 3. Estas son las lecciones que Dios quiere que aprendas. Su voluntad se refleja en todas ellas y ellas reflejan su amorosa bondad para con el Hijo que Él ama. Cada lección encierra un pensamiento central que se repite en todas ellas. Su forma es lo único que varía según las circunstancias, los acontecimientos, los personajes o los temas, los cuales parecen ser reales pero no lo son. Su contenido fundamental es el mismo y es este: perdona y verás esto de otra forma. Perdona y verás esto de otra forma. Fíjense que las lecciones en realidad son esas situaciones en las que nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y Dios en esas situaciones te viene y te dice, perdona esto que creaste y verás esta situación de otra forma. Perdona y verás esto de otra forma. 4. Es cierto que no parece que todo pesar no sea más que una falta de perdón. No obstante, eso es lo que en cada caso se encuentra tras la forma. Esta uniformidad es lo que hace que el aprendizaje sea algo seguro, ya que la elección es tan simple que al final no puede rechazar. Nadie se puede ocultar para siempre de una verdad tan obvia que aunque se presenta en innumerables formas, se puede reconocer con la misma facilidad en todas ellas, solo con desear ver la simple lección que allí se encierra. Perdona y verás esto de otra forma. Estas son las palabras que el Espíritu Santo te dice en medio de todas tus tribulaciones, todo dolor y todo sufrimiento, sea cual sea la forma en que se manifiesten. Estas son las palabras con las que a la tentación le llega su fin y la culpabilidad abandonada ahora deja de ser objeto de reverencia. Estas son las palabras que ponen fin al sueño de pecado y eliminan todo miedo de la mente. Estas son las palabras mediante las cuales al mundo entero le llega la salvación. Perdona y verás esto de otra manera. Fíjense, cada vez que tengan tribulaciones, pesares, dudas, incertidumbres, se tienen que decir a sí mismos, perdona y verás esto de otra forma. Fíjense lo que nos pasó en estos días, lunes y martes.
Yo estoy grabando esto un día miércoles. Quizás el año que viene o de acá, no sé, a 3, 4, 5, 10 años, alguien vea este video en YouTube y va a decir, vas a saber qué día grabó esta chica este video y de qué estaba hablando. Hoy es miércoles 11 de octubre de 2023. Estoy grabando este video y ayer y antes de ayer en la zona donde yo vivo se vivieron momentos muy espantosos porque la gente que sigue el canal sabe que estoy en un lugar serrano de Córdoba, Argentina, donde hay montañas y mucha vegetación y hubo incendios. Y los incendios por el viento llegaron hasta las casas y estuvo acá cerca de donde yo vivo. Muy cerca, demasiado, diría yo. Entonces, frente a ese tipo de situaciones en donde en un segundo podés perder todo lo material por lo que supuestamente has trabajado en la vida, te preguntas, si te preguntas por qué me pasa esto a mí, la verdad es que mucho sentido no tiene. Pero si vos te preguntas para qué me pasa esto a mí, ahí podemos encontrar muchísimas respuestas. Hoy, por ejemplo, hablaba con mi hermana, que vive conmigo, y una de las respuestas que estábamos diciendo, porque estos incendios fueron en toda la provincia de Córdoba, no solamente en el lugar donde yo estoy viviendo, sino que en variados lugares, estábamos diciendo, bueno, ¿el fuego qué representa? El fuego representa ira. El fuego representa también pasión, pero representa ira, violencia, enojo. Bueno, es lo mismo que ira. Y yo decía, ¿será que todos los cordobeses estamos enojados, llenos de ira y con ganas de salir a quemar todo que se manifiesta así? Y es muy probable. Es una cuestión inconsciente, pero es muy probable. Qué sé yo, se sabe, por ejemplo, en el caso de esta provincia, es revolucionaria por naturaleza. En el año 1914, aquí comenzó la reforma universitaria, que después se extendió para toda América, en la Universidad Nacional de Córdoba. Después fue el Cordobazo, que después se contagió a todo el país. Y después, cuando fueron los hechos del 2001, el cacerolazo comenzó a concentrarse acá en Córdoba. Entonces, ¿será que nos está pasando eso? Y sí, muy probablemente que estemos caminando por los techos y estemos a punto de explotar y se manifieste en esto. Ahora, yo con esta visión, supuestamente, sabiendo que esto no es real y que vivimos en una Matrix, es muy difícil esto de ver cómo se queman montañas y casas y ver lo que pasa en los noticieros y no asustarse cuando tenés el fuego acá nomás a metros de tu casa, ¿cierto? Y mantener esa postura de la visión de Cristo y no irte con el pánico y el miedo de, por ejemplo, algunos vecinos que se autoevacuaron solos en esta zona. Entonces, ¿cómo haces para mantener esa templanza? Esa actitud de que nada me afecta, perdonando eso que estás viendo, porque de algún modo lo has creado, con tu ira, con tu violencia reprimida, con tu enojo por ejemplo, la situación económica que tiene el país, la situación que hay X en esta provincia o cualquier otro enojo que uno tenga. Lo hemos creado. Y estaba pensando hoy con mi hermana que esas películas que nos pasan y nos muestran, que uno piensa que son inofensivas, esas películas de guerra, de catástrofes naturales, de meteoritos que llegan al planeta, de invasiones alienígenas, lo único que están haciendo es programarte
Y en alguna parte de tu inconsciente y de tu cerebro estás creando esa realidad, porque el cerebro no se da cuenta cuando ve una película si eso es real o no. Por eso en una película romántica o triste terminas llorando con el protagonista, o en una película comedia te terminas riendo, o en una película de drama o de guerra terminas impresionado y te termina doliendo el corazón o no podés ni ver porque sentís ese drama, esa muerte, ese dolor en el cuerpo y no lo podés ver. Porque el cerebro funciona así. El cerebro no distingue entre lo que ve y lo que es la realidad. Entonces, a lo que voy es que cuando se manifiesta el sufrimiento o estas escenas así que vos decís, ¿por qué tengo que vivir yo esto? Tipo catástrofe natural. Nos preguntábamos con mi hermana. No tenía ningún sentido el por qué, sino el para qué. Y cuando uno se pone a preguntarse el para qué, para aprender, para ser ecuánime, para tener templanza en una situación así, es decir, tener la cabeza fría. Por ejemplo, ayer, en vez de ponernos a desesperarnos, lo que hicimos fue empezar a hacer declaraciones. Y frente a una situación en la que estuvimos, les puedo asegurar que hacer declaraciones y ponerse a pensar de que va a cambiar la realidad porque uno lo empiece a declarar como que ya está hecho, es difícil si no tenés mucha fe. Pero Jesús, que era un gran metafísico, como muchos maestros metafísicos, y como yo les dije en una de las lecciones anteriores, en donde se muestra que se dice en la Biblia que cuando 2 o más personas pidan por algo, eso les será concedido porque está escrito y es la decisión de Dios. Con mi hermana empezamos a hacer afirmaciones y a decir, gracias porque se paró el viento, gracias Dios porque se paró el viento, gracias universo, energía creadora porque se paró el viento. Ayer había muchísimo viento y el viento es el principal enemigo en esto de los incendios, porque en un segundo te come todo y te cambia y te rota y se expande. Entonces, lo que pedíamos primero no era lluvia, porque no era creíble con la sequía que hay y demás, no era creíble, pero sí vi que se parara el viento. Y las dos empezamos a hacer declaraciones y a hacer como que nada pasara. Nos pusimos a hacer nuestra comida, comimos súper tarde porque no había forma de que nos pasara la comida, pero comimos como a las 4 o 5 de la tarde. Pero nos pusimos a hacer como si nada pasara y el viento paró. Aunque no lo crean ustedes, el viento en esta zona paró, lo pudieron controlar y recién cuando rotó y vino el viento frío, el viento sur, cerca de las 18:30, ahí se avivó y se fue para el otro lado, pero ya lo habían controlado y lo pudieron apagar. Cuando 2 o más personas se unen en mi nombre y pidan por algo, eso les será concedido. Entonces, eso también fue un aprendizaje, porque en vez de desesperarnos, nos pusimos a hacer afirmaciones, a hacer como si nada pasara, a negar esa realidad que estábamos viendo afuera apenas salíamos de mi casa. Se quemaban todo. No sé cómo explicarle la imagen, era espantosa. Ver montañas quemadas y que el fuego estaba ahí en el patio de las casas del frente de mi casa. Que si empezaba a agarrar las casas se venía para en un rato se venía para el lado de mi casa. Entonces, frente a una situación así, poder mantener la cabeza fría y poder crear ese tipo de situaciones. Hay que aprender a manejar la mente. Luego, a la noche, cuando rotó el viento y vino el viento sur, empezamos a afirmar con mi hermana, gracias Dios porque llueve, gracias Dios porque llueve, gracias Dios porque viene la lluvia, gracias Dios, gracias porque llega la lluvia, gracias porque llueve, qué hermoso como llueve. Empecemos a hablar mi hermana y yo como locas y a decir, ay, pero qué lindo cuando la lluvia cae, mira cómo cae la lluvia. Decíamos las dos así como locas.
había sol y viento sur y estaba todo seco, gente. Eran las 6:30 de la tarde. Y decíamos, qué linda la lluvia, mira cómo se siente el olor de la tierra mojada, qué lindo el ruido, uy, el trueno, mira cómo se bañan los pajaritos, las palomas, qué hermosa la lluvia, cómo cae. A las 4 de la mañana sentimos unos truenos y aunque no llovió mucho, llovió como para sentar y ayudarlos a los bomberos en la zona en la que estaban y ahí terminaron de poder controlar el fuego. Es obvio que no éramos nosotras dos creando esa situación, había mucha gente haciéndolo así. Yo sigo muchas cuentas de Instagram que están en esta onda, diferentes terapeutas holísticas que saben cómo hay que pedir. Yo también se los he dicho en otros videos. En la Biblia lo dice y también lo dice acá en un curso de milagros y lo dice en un montón de libros metafísicos y lo dice la física cuántica también. No hay que pedir desde la carencia, hay que agradecer como si ya lo tuviéramos. Gracias Dios porque tengo todo el dinero que quiero. Gracias Dios porque tengo toda la salud que quiero. Gracias Dios porque tengo todo el amor que quiero. Gracias Dios porque em, eh, tengo o disfruto de todo lo hermoso de la vida. O sea, agradecerlo con anterioridad para ponerse en la frecuencia en que vibra eso que querés atraer. Si querés que se manifieste lluvia, gracias Dios por la hermosa lluvia. Qué hermoso escuchar la lluvia caer mientras me duermo. Qué hermoso el olor a tierra mojada. Qué hermoso salir y que me caiga la llovizna y me moje y tener ese olor a piel mojada con la lluvia. O sea, eso es lo que atrae la lluvia. Ponerse en la frecuencia de la lluvia. Y no ser morboso como pasan en todos los noticieros que te publican la casa quemándose y la gente llorando y la gente desesperada gritando. Y del otro lado de la pantalla todo el mundo sintiendo esos sentimientos espantosos como si fuera una catástrofe. Y uno después no sabe, ve todas esas películas catastróficas y no sabe por qué se manifiestan estas situaciones, entre comillas, catastróficas que uno tiene que experimentar. De algún modo las ha creado mentalmente porque se ha programado con esas películas espantosas. Tendríamos que ser como muy maestros de nuestra mente como para decir, voy a ver una película de catástrofe, pero no me va a generar un comando de programación en mi inconsciente de catástrofe para que no tenga que estar experimentando esas cosas después en mi vida. Por ejemplo, con mi hermana muchas veces cuando éramos chicas veíamos ¿cómo se llamaba? Tornado. Twister, no sé cómo es en inglés tornado. Twister, creo. Vimos la 1, no sé si está la 2. Bueno, películas de esa de tipo catastróficas. En 2009, marzo de 2009, vivíamos en un pueblo que, a diferencia de acá que tiene un bioma de montañas, esto es la llanura pampeana, como los campos que hay en Estados Unidos donde se producen cada 2 por 3 tornados. Y pudimos experimentar un tornado en carne propia. Estábamos en la otra casa, solas, con nuestra manada de perras, de mascotas, que eran todas perras, y tuvimos que atravesar un tornado, pero un tornado como los que se ven en las películas o en los documentales. Y fue espantoso también. Y uno no sabe por qué experimenta esas cosas. Bueno, ¿para qué lo experimenta? Para aprender a tener la cabeza fría en ese tipo de situaciones que uno los podría decir como catastróficas. Tenés que ser fuerte, tenés que dominar la desesperación y pensar en frío. Y después ser muy cuidadoso cuando cómo vas a manejar tu ira, tu enojo, para que el elemento fuego, por ejemplo en este caso, no arda, ¿sí?
porque nosotros no nos damos cuenta, y esto es parte de esto que les digo siempre, estamos unidos al resto de la naturaleza y no nos damos cuenta. Una ira no descargada de una población se va a manifestar en algo. Ahora están con el tema de la guerra, Israel, Estados Unidos y los Hamas. No quería hablar de esto, pero no voy a decir bandos ni nada por el estilo porque tengo que ahondar en todo este tipo de cosas. Obviamente que nada de lo que te muestran es lo que realmente es. Ya sabemos que toda la información está manipulada, pero hay que decir que tanta información manipulada, todas esas poblaciones de un bando y del otro, tienen una ira contenida dentro de sí mismos, que todo eso se va a manifestar de algún modo y va a salir. ¿En qué va a salir? Materialmente y físicamente. En balas, en bombas, en fuego, en destrucción. Toda esa ira de algún modo va a salir. ¿Sí? Y por eso tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, ¿estamos iracundos? ¿Estás loquito? ¿Te levantaste loquita? ¿Tenés mal humor? Andá y date una vuelta no sé por dónde. Camina, salí a correr, ponete a limpiar la casa y descarga toda la ira. No sé, ponete a cortar el pasto, haz ejercicio, ponete a estudiar. De algún modo, sácalo del cuerpo para que no te irrite, no se acumule, no te enferme y no se una a la energía de irritación del resto de la masa. Porque eso pasa, los pueblos que viven en guerra porque están llenos de ira y de rencor. Y como están llenos de ira y de rencor, se la pasan en guerra. Porque tienen dentro de sí mismos, todas esas poblaciones, tanta mugre que no han sacado y no han hecho consciente que sale de algún modo y sale en formato de guerra. Y las personas que dicen que son víctimas de violencia en sus casas y demás, ya siempre lo digo, o sea, la persona que es víctima de violencia es porque también es violenta. Porque si no tuviera violencia sobre sí misma, no atraería a situaciones de violencia. Tiene ira contenida y por eso se le espeja en el exterior. Tenemos que ser muy conscientes de todo esto, porque si no, no sirve de nada. Les podría seguir leyendo toda la página 398 y 399 del libro de ejercicios de un curso de milagros, pero en realidad estamos para esto, para aplicarlo y llevarlo a la vida práctica, al curso. Entonces, perdona y verás esto de otra manera. Hay que perdonar. ¿Qué hay que perdonar, por ejemplo, de esto de los incendios? Que parte de todo ese incendio que ocurrió en esta zona de Punilla es por el enojo que tenemos, por ejemplo, toda la población de Córdoba. A nivel metafísico yo sé que es así. Es obvio. Y sale manifestado. ¿Por qué? Porque, estaba por decir esto. Estamos unidos a los elementos. Pensamos que nosotros no somos fuego. Y somos fuego, somos tierra, somos agua, somos metal, somos madera, somos corazón. Todos esos elementos los tenemos dentro nuestro. Estamos unidos a la madera, a la tierra, al aire, al fuego, al agua. Somos 70% agua. Y el fuego, no somos fuego, pero nuestro fuego se manifiesta en las energías, en los protones, los electrones, la carga eléctrica que tienen los átomos que nos forman parte de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que estamos unidos a todos esos elementos y que de algún modo algo va a salir. Lo mismo para los lugares cuando hay inundaciones con mucha lluvia. Cuando la naturaleza se va al carajo, es porque pasa algo a nivel interno en los lugares donde está eso ocurriendo. Y por eso es tan importante que la población de esos lugares se haga consciente de lo que está pasando para que deje de pasar. Por ejemplo, otra tontera, y voy a poner este último ejemplo y ya sigo con la lección. Lo que pasó en el Mundial del año pasado, 2022, sí, ganamos los argentinos, salimos campeones del mundo. Pero salimos campeones del mundo sufriendo hasta el último segundo
del último penal, penúltimo penal. Y es ese chip que tiene la población argentina de esto de obtener todo sufrido, de hacer todo justo al último momento, como que salís justo todo al último, en el último segundo. Es como un chip mental que hay en la psique del argentino que hay que cambiar. Y mucha gente, justamente como les decía, de esta gente, terapeutas holísticos que sigo en mis redes sociales, que son argentinas o argentinos, hablaron de este fenómeno después de que salimos campeones. ¿Cuándo será el día que nosotros nos sanemos como población y dejemos de atraer ese tipo de situaciones así? Y así aplicado a eso, que es algo muy superfluo como es un mundial, se aplica a los temas más profundos, la corrupción, bueno, y todos los temas aparte, ¿cierto? Hay que sanar. Y como dijo Jung, uno no sana bien fantaseando seres de luz y diciendo, ay, qué lindo, yo soy un angelito. Por eso siempre les digo, cada vez estoy más consciente de esto. Un maestro espiritual no es precisamente una persona que se la pasa hablando todo el día de angelitos y te habla todo así, suavecito, como si nada, como si fuera todo espectacular, porque hay que reconocer la propia sombra que hay dentro nuestro. Jung decía, Carl Gustav Jung decía, nadie despierta fantaseando figuras de luz, sino haciéndose consciente de su oscuridad. Y es más, cuando vean un maestro o maestra espiritual que habla todo así, muy suavecito y lo ven todo así fluyendo, sepan que esa persona, mientras más luz muestra, más sombra tiene oculta y reprimida. Porque es ley. Por eso es preferible tener a alguien que sea, entre comillas, un poco más auténtico, que no se la dé de pay, de andar todo el día vestido de blanco y hablándote bonito, todo así tranquilo o tranquila. Y si la ves en otra situación, seguramente va a sacar todos los demonios que tiene reprimidos afuera. Es preferible tener un sano equilibrio en ese aspecto. Párrafo 6. ¿No deberíamos acaso aprender a decir estas palabras cada vez que nos sintamos tentados de creer que el dolor es real y la muerte se vuelve nuestra elección en lugar de la vida? ¿No deberíamos acaso aprender a decirlas una vez que hayamos comprendido el poder que tienen para liberar a todas las mentes de la esclavitud? Estas son las palabras que te dan poder sobre todos los acontecimientos que parecen tener control sobre ti. Ves estos acontecimientos correctamente cuando mantienes estas palabras en tu conciencia sin olvidarte de que son aplicables a todo lo que ves o a todo lo que cualquier hermano contemple erróneamente. Fíjense, el párrafo 6 empieza con lo que les decía yo recién. ¿No deberíamos acaso aprender a decir estas palabras cada vez que nos sintamos tentados de creer que el dolor es real y la muerte se vuelva nuestra elección en lugar de la vida? Esto que les decía, ayer cuando veíamos que ese fuego se venía para el lado de mi casa, darle la espalda y ponerte a decir otra cosa, es como perdonar eso. Obviamente no, yo hasta ayer no había releído esta lección y no me la acordaba, pero perdonar esa situación que estaba viendo ahí y decir, perdono esto y lo veo de otra manera, perdono esto y lo veo de otra manera. Yo creo otra realidad. Aprender a decir esas palabras cada vez que veamos una situación que no nos gusta. 7. ¿Cómo puedes saber cuando estás viendo equivocadamente o cuando no está alguien percibiendo la lección que debería aprender? ¿Parece ser real el dolor en dicha percepción?
Si lo parece, ten por seguro que no se ha aprendido la lección y que en la mente que ve el dolor a través de los ojos que ella misma dirige, permanece oculta una falta de perdón. Si parece que sí se percibe dolor, ten por seguro que no se ha aprendido la lección y que en la mente que ve el dolor a través de los ojos que ella misma dirige, permanece oculta una falta de perdón. ¿Cómo se traduce? Gente, esto es para momentos o para personas muy elevadas. No estoy diciendo de que yo tenga el control como para acordarme de esta lección y de esta frase el día de mañana cuando me vuelva a pasar una situación así. Creo que ayer lo pude hacer porque estaba con mi hermana y porque estaba con ella, qué sé yo, y las dos nos pusimos a ver qué podíamos hacer para que el fuego no se viniera para el lado de mi casa del todo, porque estuvo acá nomás, a unos metros. Entonces, ¿cómo fue? O sea, cuando una persona ve dolor y sufrimiento en un tipo de situación o se desespera, pierde el control frente a una situación, por ejemplo, como la que vivimos ayer, esto de un incendio, es porque esa mente de esa persona no ha perdonado algo. Hay una falta de perdón. Por ejemplo, no ha perdonado su propia ira y por eso se manifiesta así. No es consciente. 8. Dios no quiere que sigas sufriendo de esta manera. Él quiere ayudarte a que te perdones a ti mismo. Su Hijo no recuerda quién es y Dios no quiere que se olvide de su amor ni de todos los dones que su amor trae consigo. ¿Renunciarías ahora a tu propia salvación? ¿Dejarías acaso de aprender las sencillas lecciones que el Maestro Celestial pone ante ti para que todo dolor desaparezca y el Hijo pueda recordar a su Padre? Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprendas. Él no deja ningún pensamiento rencoroso sin corregir, ni que ninguna espina o clavo lastime en modo alguno a su santo Hijo. Él quiere asegurarse de que su santo descanso permanezca sereno e imperturbable, sin preocupaciones, en un hogar eterno que cuida de él. Él quiere que todas las lágrimas sean enjuagadas y que no quede ni una sola más por derramar, ni ninguna que solo esté esperando el momento señalado para brotar. Pues Dios ha dispuesto que la risa reemplace a cada una de ellas y que su Hijo sea libre otra vez. Hoy trataremos de superar en un solo día miles de aparentes obstáculos a la paz. Deja que la misericordia llegue a ti cuanto antes. No trates de posponer su llegada ni un solo día, minuto o instante más. Para eso se hizo el tiempo. Úsalo hoy para lo que es. Dedica mañana y noche el tiempo que puedas a lo que éste tiene como propósito y no permitas que el tiempo que dediques sea menos que el que sea necesario para satisfacer tu más imperiosa necesidad. Da todo lo que puedas y luego da un poco más, pues ahora nos levantaremos apresuradamente e iremos a casa de nuestro Padre. Hemos estado ausentes demasiado tiempo y ya no queremos seguir demorándonos más aquí. Según practicamos, pensemos en todas las cosas con las que nos hemos quedado para resolverlas por nuestra cuenta y que hemos mantenido fuera del alcance de la curación. Entreguémoselas a aquel que sabe cómo contemplarlas de manera que desaparezcan. La verdad es su mensaje, la verdad es su enseñanza. Suyas son las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Hoy y en los días venideros, dedica un poco de tiempo cada hora a practicar la lección del perdón tal como se indique. Trata de aplicarla a lo acontecido en esa hora, de manera que la próxima esté libre de todo ello. De esta manera las cadenas del tiempo se desatarán fácilmente. No dejes que ninguna
hora arroje su sombra sobre la siguiente, y cuando haya transcurrido, deja que todo lo acontecido se vaya con ella. De este modo permanecerás libre y en paz eterna en el mundo del tiempo. Esta es la lección que Dios quiere que aprendas. Hay una manera de contemplarlo todo que te acerca más a Él y a la salvación del mundo. A todo lo que habla de terror, escuchen, a todo lo que habla de terror, responde de esta manera: perdonaré y esto desaparecerá. O sea que nosotras ayer también podríamos haber dicho esta afirmación con mi hermana: perdonaré y esto desaparecerá. O, más en presente, perdono mi ira y esto desaparece. Y esto que veo desaparece. Perdono mi ira y esto que veo, que vi, desaparece. Repite estas mismas palabras ante toda aprehensión, preocupación o sufrimiento. Y entonces estarás en posesión de la llave que abre las puertas del cielo y que hace el amor de Dios, el Padre, llegue por fin hasta la tierra para elevarla hasta el cielo. Dios mismo dará este paso final. No te niegues a dar los pequeños pasos que te pide para que puedas llegar hasta Él. Hermosa la lección y súper aplicable a absolutamente todo lo que les pase grave en su vida. Grave o no grave, ¿sí? Bueno, gente, espero que todo esto que les compartí acerca de lo que hemos estado viviendo estos días acá en esta zona donde yo vivo les sirva para algo, para que vean que no estoy entre medio de palomitas y montañitas solamente, sino que acá también pasan cosas y cosas graves, que siempre tengan fe y esperanza y que confíen en esto de la capacidad de cambiar una realidad por medio del pensamiento. Porque somos dioses, pero lo hemos olvidado y tenemos que volver a recordarlo. Somos los hijos de Dios. Somos tal como Dios nos creó. Somos inmensos, somos poderosos y nos merecemos vivir en el júbilo, nos merecemos vivir en la dicha. Les mando muchas bendiciones. Compartan, suscríbanse y bueno, nos encontramos mañana con la próxima lección. Chao.